Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión réplica de la segunda unidad del curso, la tarea 3 de nuestros agregados nacionales. Me gustaría saber si han ido abordando ya el material de estudio, si han realizado avances a sus tutores y han recibido retroalimentación. Es importante conocer qué han venido aprendiendo y estudiando y aprendiendo de esta sesión. Recordemos que estamos a 6 días del cierre de la actividad, de tal manera que a estas alturas, después de como 20 días, 24, 25 días, ya debieron haber hecho apropiación de los recursos de aprendizaje. Recordemos que desde el primer día tenemos material bibliográfico, apoyo. Luego tuvimos la web conferencia que fue excelente, la explicación de todos los temas que es necesario que ustedes aprendan y comprendan. Muchos estudiantes asisten a la web pero no le ponen atención y es un recurso de aprendizaje supremamente importante que, que les va a ayudar mucho en la comprensión de los temas y en el aprendizaje para que tengan una buena tarea. También tuvimos ya CIPAS de primera matrícula hace 8 días. Durante el transcurso de la semana tuvimos el CIPAS del curso, el miércoles en la tardecita a las 6 y el jueves a las 10 de la mañana. Ya tienen las grabaciones, o sea, ya tienen muchísimos elementos para ir avanzando en la realización de la tarea e ir compartiendo con los docentes su avance para que tenga retroalimentación. Es sumamente importante esa parte de compartir con el docente porque es el acompañamiento que nosotros le podemos dar a los estudiantes para que ellos vayan sobre el proceso de aprendizaje corrigiendo aquellos vacíos que de pronto tuvieron, ¿sí? Sin embargo, como hecho de experiencia en los avances que he estado revisando, pues encuentro muchos avances que no están estudiando, están consultando en Google, en inteligencia artificial, porque uno ve en los temas que no están correlacionados con lo que se ha venido explicando y enseñando en, en los recursos del mismo curso. Y eso lo lleva pues a equivocarse, a no focalizarse en ese propósito de aprendizaje de esta unidad. En esta unidad tenemos 3 propósitos de aprendizaje. ¿Quién me los puede decir? El primero es conocer el rol del Estado. Sí. El segundo, El segundo es conocer los ODS. la importancia de los ODS, ¿sí? ¿Cuál es el tercer propósito de aprendizaje? Los ejemplos de políticas de economía, política fiscal, política de renta. Sí, Elizabeth, pero el tema no son las políticas, el tema es de la división de la economía, la rama de la economía normativa, que dentro de la economía normativa los estados para estabilizar y regular la economía hace uso de unos instrumentos que son las políticas. Pero el tema viene de la unidad anterior, cuando hablamos de las ramas de la economía positiva y la economía normativa. Recordemos que la economía positiva es la economía como es, tal y como se presenta el fenómeno, tal y como para citar un ejemplo, ayer se disparó el dólar. Eso es economía positiva, porque hay una información con base verídica de que el dólar se ha disparado y podemos saber cuál es la causa. La causa es la inestabilidad económica mundial que lleva a que los grandes inversionistas en los mercados de valores estén vendiendo las acciones que ellos tenían, inversiones en las acciones, dada de esa incertidumbre económica y esa plata al vender las acciones buscan invertirla en dólares y al haber demasiada presión de la demanda sobre el dólar, los precios se incrementan. Pero esa es la economía positiva. Y la economía normativa tiene que ver ya con la economía como debe ser. De tal manera que si esta incertidumbre sigue disparando el dólar, ¿sí? Va a afectar a nuestra economía desde el punto de vista de que todas las importaciones se nos van a encarecer. Entonces el Estado, dentro de la economía normativa, hay una política que va a usar
para tratar de que el daño no sea grande. ¿Cuál? En la política monetaria, porque la política monetaria que en gran parte la ejerce el Banco de la República puede tomar medidas para estabilizar en un momento dado que se desborde ese crecimiento del precio del dólar, eh, para tratar de que no suba y no dañe la economía. Entonces el tema viene del anterior y el tema 3 como propósito de aprendizaje es la economía normativa dentro del contexto de las ramas de la economía. Ya la tarea es otra cosa, que dentro de ese aprendizaje, la tarea es, como ustedes ya lo saben, eh, buscar una noticia para cada una de las 4 políticas, comentarla sobre el impacto y saberlo ubicar. En ese sentido, tenemos 3, lo que llamamos resultados de aprendizaje del curso para esta unidad. Ya los acabamos de definir. Llamo la atención que muchas de las revisiones que hago yo de avances siguen sin comprender en lo que es la forma del trabajo, los objetivos específicos. Sigo encontrando que el objetivo específico es estudiar el material bibliográfico. Sigo viendo que objetivo específico es mirar cómo va la economía. Y esos no son los objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen que ver con esos resultados de aprendizaje. Mi objetivo como estudiante de esta unidad, ¿sí?, es comprender y aprender cómo es el funcionamiento de la economía, cuál es la importancia que tiene el Estado en la economía. Otro objetivo, otro propósito de aprendizaje es comprender la importancia de, de los ODS y la naturaleza que conlleva eso. Y otro objetivo específico es mi propósito de comprender y aprender eh, la, la economía normativa y los instrumentos que tiene un Estado dentro de la economía normativa. Esos son los objetivos específicos de aprendizaje de esto. Y deben ir emparejados con las conclusiones, porque yo al final debo concluir si con lo que aprendí en esta tarea cumplí con el primer objetivo de comprender y aprender cómo funciona el Estado, cuál es la importancia. Y así para el segundo objetivo específico y para el tercero. Para este y para cualquier curso que tengan que hacer trabajos escritos, esa es la manera como se redactan los objetivos específicos y las conclusiones. Encuentro que el objetivo general es uno solo. Y hoy revisé un trabajo que tenía 6 objetivos generales y 3 objetivos específicos. Eso hace parte de lo que tenemos que aprender de las normas APA, cómo se presenta un trabajo, como para que tengan en cuenta, porque eso quita punticos. En la rúbrica hay 20 puntos, creo, en la estructura del trabajo, y cuando yo no tengo una estructura que tenga cumplimiento de normas APA, y otro es la redacción de los verbos en objetivos específicos que tienen que iniciar siempre con un verbo en infinitivo, para que lo tengan en cuenta sobre lo que he venido mirando. He venido también viendo fallas en el ensayo, ensayos de media página, muy someros. La guía dice que entre 2 o 3, pero se vale que tengan más hojas. Debe llevar pues todo lo que hemos venido explicando y enseñando. En las políticas económicas, las noticias a veces no son contextualizadas. ¿Por qué? Porque las buscamos, no las estudiamos en el curso, sino las buscamos en Google. Y es muy fácil de detectar. Cuando le decimos política de rentas, el estudiante le dice a Google, política de rentas. Y Google saca muchísimas cosas, y una de las cosas que saca es noticias de la declaración de renta, que la declaración de renta tiene estos ajustes y colocan la noticia. Entonces, creo que una noticia sobre la declaración de renta tiene que algo que ver con la política de rentas. Esa noticia de declaración de rentas, ¿de qué política será? Tengo 13 estudiantes y no sé si no me escuchan o no tienen claro lo que estoy preguntando.
Tercera política, profe, política monetaria. La ter- la- una noticia que yo lea que diga de la declaración de renta. ¿Qué es la declaración de renta? Impuestos, ¿cierto? De la política fiscal. Es de la política fiscal, ¿sí? Entonces, a eso me refiero que cuando yo veo la noticia que me escribe el estudiante, política de rentas, título. La noticia dice que le hicieron unos ajustes a nuestra declaración de renta, que es el calendario y que no sé qué, que sí, cuando yo digo, no ha estudiado qué es la política de rentas. Sencillamente le dijo Google, política de renta, y entre todo lo que le, encontró en Google, ¿sí? Cogí esa noticia que decía la declaración de rentas. Ay, esto es. Y no tienen idea de lo que es la política de rentas. A eso me refiero, que tenemos que estudiar los materiales de aprendizaje, la bibliografía que les damos en el curso, el material de apoyo, lo explicado en la web, en los CIPAS, porque eso es lo que queremos que aprendan. No queremos que aprendan lo que posiblemente encuentran y casi siempre de manera equivocada en las redes. No están estudiando, buscan el camino fácil. Y si no estudiamos, no aprendemos. Y si no aprendemos, de pronto alcanzamos a pasar la materia, pero en nuestro ejercicio profesional, cuando nos titulemos, no hemos aprendido. Bueno, entonces, por favor, hay que estudiar lo que estamos viendo. Yo hace 8 días hicimos la réplica. Entraron, según el listado de Team, 70 personas. Creo que no estaban todas en la reunión. Eh, Muchos entran, registran asistencia y se van de la reunión. Y le compartí a 560 estudiantes la grabación. ¿Saben cuántos han visto en esta semana, desde hace 8 días, desde el lunes que la coloqué a hoy, la grabación de esos 560? 13 estudiantes. Entonces no usan esta información de aprendizaje, no consultan las grabaciones. Y entonces ahí se empiezan a presentar los vacíos del aprendizaje. Pero bueno, vamos al tema. Como les dije al principio, ya hemos ido avanzando en el aprendizaje. A estas alturas, quisiera escucharlos sobre qué dudas e inquietudes tienen de los temas que tienen que aprender. ¿Ninguno tiene dudas? ¿Tiene todo clarito? ¿O no han Profe, pues iniciado? yo más o menos quiero tener como más claridad sobre las políticas. Listo. Bueno, eso me da una idea porque eso me da la información necesaria para eh, abordar la explicación de los temas. ¿Quién más? Además de Camila. No lo mismo, profe, lo de las ODS no me queda claro. Lo de las ODS no le queda claro. Perfecto. Entonces ya tenemos dos temas con los cuales hoy vamos a replicar. Algo que veo en los ensayos que he estado leyendo los avances es que no profundizan en un aspecto muy importante, el crecimiento económico. Si ustedes han leído y han sobre las funciones y la importancia del Estado, el crecimiento económico es el primer objetivo importante de un Estado en la economía. Si no se preocupa porque haya crecimiento económico, todas las demás variables se van a afectar. El desempleo, la productividad, todas las demás variables, los ingresos, la riqueza, todo. Si el país no crece, ese Producto Interno Bruto cada año no es mayor con respecto al año anterior, la economía va supremamente mal. Y poco tocan el tema del crecimiento económico. En las explicaciones que hemos dado en los IPAs y en la web, hablamos de que hay dos variables muy importantes para el Estado, crecimiento económico y desarrollo económico. Son diferentes, ¿sí? Pero el Estado debe proveer porque se complemente. Primero, que haya crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico conlleve o impacte a un mejor desarrollo
desarrollo económico, que es el tema de los ODS, tiene que ver con el desarrollo social, económico y sostenible. Y lo otro que no profundizan en los ensayos, ¿sí? Es precisamente sobre las políticas. Entonces, cuando yo llego y hago el ensayo, pero yo no estudio de qué se tratan las políticas y no comprendo qué son los instrumentos que tienen, las herramientas para tratar de estabilizar la economía ante hechos que ponen en riesgo la economía, ¿sí? Cuando llego a la noticia, no sé qué noticia buscar, porque no sé qué es política monetaria, ni fiscal, ni de renta, ni exterior, ¿sí? Cuando yo la estudio y comprendo qué son las políticas y la hago parte del ensayo como un aspecto importante del papel del Estado en la economía, si no lo he hecho, no voy a tener el tercer punto bien. Entonces, es una observación pues, que hago en general para que lo tengan en cuenta. Me han dicho segundo y tercer tema, ODS, que ya lo encasillamos en lo que tiene que ver con el desarrollo humano sostenible y economía normativa. El primer punto, funciones del Estado, papel del Estado en la economía, todos sus instrumentos, todas esas funciones las tienen claras. Pero sin embargo, vamos a repasarla. Me quedé con la duda de, hay 18 estudiantes de 15, 16 más que no me dijeron nada. Bueno, quiero recordarles porque han ingresado bastantes estudiantes que deben diligenciar la asistencia. No importa si estuvieron hace 8 días y la diligencia hace 8 días, pues pueden volver a diligenciarla allá en la plataforma para que después no tengamos problemas que no me asignaron los puntos y es porque no registraron la asistencia. Bueno. Entonces vamos a ver un videito sobre eso, la función y la importancia del Estado en la economía. Me van a decir si una vez lo vaya corriendo. Sí, no me está dejando compartir. Creo que voy a tener que cambiar porque es por los audífonos. En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado ¿Escuchan algo? debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Sí, Y por lo profe, sí se tanto, escucha. las funciones que tiene Se el detuvo. mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. ¿Me confirman Bienes si y están viendo el servicios en la video y economía. escuchando? Como vimos Sí, en vídeos señor. anteriores, el Estado Sí, señor. debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las ¿Estaban viendo el video o escuchándolo? Las dos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Se le escucha muy bajito, pero sí se le escucha.
hágame un favor. ¿Estaban escuchando y viendo el video? Ahora no, tutor. No, profe. Yo lo Profe, veo. en este momento, Ya ajusté. Es que con cierto tipo de audífonos no deja conectar, pero ya los ajusté. Entonces iniciemos nuevamente. ¿Ahí ven? Sí, señor. Vamos a hablar Sí, del profe. papel del Estado en la economía. Listo. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras, o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Con solo 2.300 pesos al día, entregarás 10. En este vídeo
distribuir la renta. Me detengo acá porque este cuadrito resume, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Este cuadrito, mire, Sí, este señor. video en 4 minutos resume lo que tienen que hacer ustedes en el ensayo. ¿Sí? En 4 minutos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el papel del Estado de Economía? ¿Cuál es esa importancia? Porque el Estado tiene unas cosas muy puntuales que hacer. ¿Sí? Uno, proveer bienes y servicios que no es posible a través de el mercado normal de empresas. Recordemos que los agentes son Estado, empresas y familias, y las empresas proveen bienes y servicios. ¿Sí? El Estado no se dedica a producir chocolate, crema dental, jabones, no tiene restaurantes, nada. Pero hay otros bienes y servicios que no son de esa parte del Estado, algunos sí. Por ejemplo, la salud. La salud es una obligación social del Estado, sí, que comparte la provisión con la empresa privada, por eso existe nuestro sistema de salud, la CPS, pero también existe la nueva EPS que es del Estado. La seguridad, sí, eso no lo puede prever. La educación, por eso hay educación pública, pero también educación privada. Entonces, tiene que proveer bienes y servicios, la parte de los combustibles, que también es mixto, lo pues el Estado, pero también hay otras empresas privadas. La parte de la regulación. La regulación lo que permite también es la normatización, normas, leyes. Toda esa parte se regula y el instrumento para regular son las normas. ¿Sí? El derecho a la propiedad, la defensa de la competencia, las regulaciones laborales, por eso existen una legislación laboral, las sectoriales y también las medioambientales. Y todo eso se regula a través de normas, de leyes. La redistribución de las riquezas. Hay unos que ganan más, otros que ganen menos, y el Estado a partir de ahí esa distribución, utilizando ¿qué? El gasto público. Acordémonos que el Estado tiene unos ingresos y unos gastos. Este año son del orden como de 512 billones de pesos que recoge, y es tema de una de las políticas, la fiscal, que son los ingresos y egresos de Estados. Entonces, a través de la política fiscal ejerce su función de redistribuir. ¿Cómo redistribuye? Tax significa impuestos, ¿no? ¿Cómo redistribuye? Por ejemplo, ¿ustedes son beneficiarios de esa redistribución de la riqueza o no? Solo hay dos respuestas, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Sí. ¿Sí? Sí, yo digo que ¿Cómo? Sí. ¿Y cómo? Sí, profe. ¿Y cómo son beneficiarios de esa redistribución de la riqueza? Porque me dijeron con mucha seguridad, sí, claro. ¿No? ¿No saben cómo? Entonces, ¿cómo saben que sí? Mediante los La impuestos, gratuidad. profe, que de ahí se saca. La Profe, ¿puede ser por los gratuidad. subsidios? la- ¿Por los subsidios y la subsidios. gratuidad? La gratuidad es un subsidio, ¿sí? Mediante los subsidios. Lo dijeron en el video. Solo que hablaron de las transferencias y transferencias que el Estado y esos impuestos que recoge en su política y función de ser redistribuidor, sencillamente le dice a ustedes, mire, estudie que yo lo subsidio, yo le pago. ¿Sí? Le dice, mire, si usted está en el estrato 1 y 3, yo le pago parte de su recibo de la luz, del agua, del gas. Si usted se postula para vivienda de interés social, yo le ayudo con parte de la cuota inicial. Si su papá, su abuelo cumplen con los criterios, nosotros le damos 280.000 por mensuales para que los gaste. Y todo eso genera actividad económica porque se gasta. Usted en lugar de su sueldo paga la universidad, ¿sí? Recibe un subsidio y esa partecita que pagaban antes, ¿sí? La dedican al consumo. ¿Quién recibe la plata del consumo de lo que gasta el abuelo con sus 280.000?
del subsidio de vivienda, de lo que se ahorran en los recibos de la luz, así sea poquito o mucho. Todo. ¿Quién recibe finalmente eso? El sector empresarial, porque ustedes lo consumen, lo gastan, compran bienes y servicios, y eso da crecimiento económico. Si el sector empresarial vende cada vez más, si la gente tiene como comprarle al sector empresarial más bienes y servicios, hay crecimiento económico. Y hay generación de empleo porque las empresas crecen y generan nuevos empleos. Demandan más materias primas. A su vez, esas materias primas las producen empresas que también crecen. Entonces, fíjese todo cómo es el engranaje. Y eso lo hace a través de esa importante función de redistribución de la riqueza. Los conocemos como subsidios. Y los subsidios tienen muchos enemigos políticos. Dicen que nos van a volver perezosos, que los subsidios para que la gente no trabaje y no entienden desde el punto de vista económico la importancia que tienen los subsidios. Hay subsidios a las tasas de interés de los productores de ciertos sectores claves para la economía, porque, por ejemplo, el aguacate es muy exportable y entonces le dicen a los agricultores, mire, para que usted, porque para el país es muy importante exportar productos, le dice para que usted haga sus cultivos, yo le doy un subsidio a la tasa de interés del préstamo para establecer su cultivo. De hecho, en los programas de vivienda, los subsidios no son solamente en darle una plata al constructor como parte de la cuota inicial suya. Hay también subsidios a la tasa de interés. Le dice, vea, compre vivienda, que si el banco le cobra 15, yo pago 7% y usted paga el 8% de esos intereses del crédito. Entonces hay muchas formas de cumplir con eso porque es una función. Todos los países del mundo tienen políticas de redistribución de la riqueza a través de subsidios, sin importar su orientación ideológica o política. La función es de ser estabilizador, tanto en aspectos coyunturales como en aspectos estructurales, a través de las políticas. Les decía al inicio que las políticas son un instrumento, una herramienta para tratar de estabilizar la economía, ¿sí? Desde el punto de vista del gasto público con la política fiscal, desde el punto de vista de la política monetaria. Por ejemplo, muchos colocan como noticia que el Banco de la República mantuvo la semana pasada la tasa de interés en el 9.5 para tratar de controlar la inflación. Eso es estabilizar la economía porque si la inflación se dispara, se afecta a la economía. Compramos menos y las empresas venden menos y ya sabemos qué pasa cuando las empresas no crecen. Todo lo que tiene que ver política exterior, muy de moda estos días. ¿Cómo vamos a actuar en materia de nuestra política exterior con respecto a los nuevos aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué negociaciones, qué mercado vamos a encontrar alternos? ¿Cómo vamos a sacar provecho de una situación que puede parecer de crisis, pero que puede tener sus oportunidades en materia de comercio exterior? Política de rentas. No es la declaración de rentas, olvídate, recordemos lo que hablamos un rato. Política de renta es mejorar la renta. Renta significan ingresos nuestros de los consumidores. Y eso lo vimos en la explicación que acabo de dar de la función redistribuidor con subsidios. Los subsidios es política de rentas, porque es para que la persona tenga mayores rentas, mayores ingresos. Y finalmente las otras políticas que tienen que ver con la parte estructural, la inversión que hacemos en capital humano. Eso también tiene que ver con ustedes, porque cuando el Estado les paga la educación a cientos de miles de estudiantes, ¿sí? Está invirtiendo en capital humano, en cualificar el capital humano, que nuestra economía tenga cada día más profesionales con ciertas capacitaciones, con ciertas formaciones, ¿sí? Para mejoramiento de la economía. Lo que invierte en investigación, desarrollo e innovación para ser más competitivo. Estos días se habla mucho de que para acceder a mercados internacionales tenemos que ser más competitivos. Y ser competitivos es desarrollo de investigación. La investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico lo que hace es que nos cueste menos producir y podamos vender más barato a otros países nuestros productos y ser competitivos, sacarlos del mercado a los otros porque tienen menos tecnología que nosotros.
Y finalmente la inversión en infraestructura, las vías, todo lo que tiene el programa de 4G, el metro de Bogotá, todo lo que tiene que ver con inversión en infraestructura mejora la economía, la hace más eficiente. Entonces fíjese que en este cuadrito y en estos 4 minutos del video, ustedes tienen muchísimos elementos complementarios a lo explicados en los otros recursos de aprendizaje para tener un buen ensayo. Pero más que tener un buen ensayo pensando en la calificación en la tarea, es para que comprendan, aprendan y conozcan cómo es que nosotros nos involucramos con toda la economía y cómo es que el Estado también tiene ese papel importante en la economía. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Por ahí hay un micrófono abierto. Profe, qué pena, buenos días. Habla Buenos con días. Caterina Hernández. Profe, es que a mí me quedó una duda en la política exterior. Es que esa va enfocada solamente hacia la parte internacional, o sea, todo lo que Sí, es fuera del país. sí. Tanto en lo económico como en lo relacional. ¿Por qué me refiero en lo relacional? Toda la parte diplomática, económico tiene que ver con acuerdos, con normas de, por ejemplo, de migración. Todo eso es política exterior. Comercio. A veces se relacionan dos políticas. El caso, por ejemplo, de la tasa de cambio es parte de la política monetaria, porque la tasa de cambio hablamos del dólar, cuántos pesos tenemos que dar por un dólar, eso se llama tasa de cambio. Y eso lo regula y lo vigila en el Banco de la República de la política monetaria, pero incide en la política exterior. ¿Por qué? Porque la fijación de esa tasa de cambio es muy importante en la economía en el sentido del comercio. Cuando el dólar sube, nos cuesta más todo lo que importamos. Cuando el dólar baja, cuando sube se llama devaluación. Y cuando el dólar baja, hay que dar menos pesos por dólar, se llama revaluación. Entonces, es muy importante, porque cuando el dólar sube, nos cuesta más todo lo que compramos al exterior, materias primas, productos terminados, tecnología. Pero si baja, nos cuesta menos. Pero hay la otra cara de la moneda. Cuando el dólar sube, los exportadores reciben más pesos por cada dólar exportado y les va muy bien. Como caso de quién? Del sector cafetero en este momento. En el último año ha pasado de la carga de café por allá de 700.000 a 1 millón a 3 millones de pesos. Son unos ingresos que obviamente van a impactar toda la economía cafetera y el desarrollo de las zonas de economía cafetera. Pero cuando el dólar baja, los exportadores pierden porque van a recibir menos pesos por dólar. Y en política monetaria interviene que esa fijación de la tasa de cambio es mercado. ¿Cuántos están comprando dólares y cuántos están vendiendo? Si hay mucha gente en como ocurre en este momento, que hay mucha gente comprando dólares para tratar y eso se llama inversiones de refugio, como yo la inversión que tenía en las acciones de diferentes empresas en el mundo, voy y le digo a mi casa de cambio en la bolsa de valores, mire, ¿se acuerda que yo traje 10, 15, 20 millones, 100 millones, 100 millones para que comprara acciones de las empresas más rentables del mundo? Pero en este momento se están cayendo por la incertidumbre, estoy perdiendo plata, hagan favor, pásemelo a otra inversión, compremos dólares, compremos oro en el mercado internacional, compremos plata, ¿sí? Pásemelo a eso. Entonces, cuando un mercado se va hacia hacia otros valores como el dólar, entonces hay mucha gente en este momento comprando dólares y poco vendiendo porque no venden. Si el dólar se va a poner más caro, ¿yo para qué lo vendo? Si más adelante lo pueden ver caro. Entonces esa presión de la demanda sobre la oferta hace que se suba el precio. Y si se sigue subiendo a unas cifras que pueden ser muy perjudiciales para la economía, el Banco de la República interviene en su política monetaria. ¿Cómo? Cuando hay escasez de algo y se sube el precio, ¿cómo hacemos para que el precio no siga subiendo? ¿Qué piensan ustedes que se hace? Si hay escasez de arroz
y el precio está muy alto y eso causa inflación en la canasta familiar, ¿qué debe hacer el Estado para que el precio no se siga subiendo y nos afecte el IPC y la inflación? Recoger el dinero. No. Oído lo que digo. Supongamos que el arroz hay una sequía y los cultivos disminuyeron mucho su producción, entonces se puso escaso el arroz. Y que se ponga escaso sube el precio, y si sube el precio afecta a la casta familiar, y si afecta a la casta familiar sube la inflación, y si sube la inflación, el Banco de la República nos sube las tasas de interés, compramos menos y resiente todo el sector productivo. Entonces, ¿qué hace el gobierno para que no ocurra eso? Que es desastroso. Pues ahí es cuando proponen reformas, ¿no? O ¿Pero sea, qué tipo de reforma? pues la Para que la... reforma ¿Impuestos? es la de... No, ¿cómo yo con impuesto hago que haya más arroz en el mercado? Si es que está escaso el arroz y por eso se subió el precio y por eso me afecta la inflación. ¿Cómo hago yo para que haya más arroz en el mercado y no se siga subiendo el precio? de producción, ¿no? Apoyar a los sectores Sí, productivos. pero mientras yo le digo, mire, cultive más arroz, ¿sí? Va a pasar meses y yo necesito soluciones rápidas. Inversión. ¿Inversión en qué? Puede ser en tecnología. Sí, pero se demora que tengamos una inversión que haga que se aumente la cantidad de producción de arroz por hectárea. Se importa arroz. Importamos arroz. Hay otros mercados que digo, se subió el precio del arroz porque nuestra producción interna se cayó por plagas, por sequías, por verano. Importemos arroz. Rápidamente importamos arroz y el precio vuelve a estabilizar. ¿Sí? Ustedes saben que cuando algo se escasea en el mercado sube de precio. Pero cuando vuelve a haber suficiente, por ejemplo, las cosechas, vuelve a haber cosecha, el precio vuelve y baja. O sea, es Entonces, decir, que cuando, bueno, aquí en mi pueblo está pasando o pasó el año pasado un fenómeno con el tema del cacao, porque acá el Andazo de Santander, mi pueblo es cacaotero, y aquí el precio del cacao, por lo general, hace un año atrás, un año y medio, estaba más o menos en 9.000, 8.000 el kilo. De un momento a otro, así de la noche a la mañana, se subió, se disparó a 20.000, empezó en 30, llegó a la capacidad pues de 45.000 pesos. Pues obviamente aquí todo el mundo aprovechó, ¿sí? Porque eso se subió y estuvo más de 6 meses en ese precio el tema del cacao aquí en mi municipio. Obviamente yo me di cuenta que uno si yo se compraba una chocolatina y pues ya no valía, si valía 1.000, ahora vale 5.000. claro. Pero por lo menos no entiendo por qué ahora, o yo no sé si es que eso tiene que ver a nivel general del país, ahorita el cacao, ahorita este último mes ya empezó a bajar. Bueno, Yo tengo entendido que ya va con el tema del dólar y eso, pero ya ahorita por lo menos de 40, sí, no. ahorita ¿Por está qué? en 20.000, o sea, ya se bajó una cosa impresionante. Sí, no. Pero por Mercados. El tema de la próxima unidad va a ser mercados. Pero me gusta el ejemplo. Mire, ¿por qué no, se que yo subió no el precio? ¿Por qué se iba, sube el precio de algo? Porque no, hay sino mucha gente comprándolo y se escasea. ¿Sí? yo le decía así, por ejemplo, en ese caso, entonces, si el ejemplo, el cacao se escaseara aquí en Colombia, bueno, aquí, entonces el país lo que hace es traerlo de otro lado. No. Resulta que se disparó el consumo mundial de cacao. ¿Sí? Chocolates. Se disparó. Entonces, la gente piensa, necesito comprar cacao para transformarlo. ¿Sí? Pepas de cacao. Y lo que nosotros exportamos son pepas de cacao. No exportamos ya chocolate terminado. ¿Sí? Procesado. Entonces se disparó. Y entonces empieza a decir, ¿quién vende cacao? ¿Quién vende cacao? Y cuando hay mucha gente comprando algo y hay poco vendiendo, los precios se disparan. ¿Sí? Los mercados normalmente vuelven a equilibrarse, a lo que llamamos el equilibrio del mercado, y ustedes lo van a ver en la próxima unidad. Entonces resulta que estamos en una economía globalizada. Al haber mucha demanda de cacao en el mundo, ¿sí? Todos los que producimos cacao le vendemos, pero no es suficiente y el precio se sube, se sube, se sube, se sube. Llega un momento en que ya se satura o se equilibra el mercado, ¿sí? Todo lo que se mandaba ya es igual a la oferta, es igual a la demanda. Todo lo que ofertamos, que es vender,
nos igualamos. Y empieza a disminuir de pronto la demanda y entonces los precios vuelven a bajar porque entonces ya empieza a haber más oferta que demanda y los precios vuelven a bajar. Y eso es lo que seguramente está ocurriendo con el cacao. Pero cuando hablamos del arroz, cuando nosotros importamos arroz, ¿sí? Ya hay más arroz para satisfacer la demanda, y hay más oferta, tanto de producción nacional como de importado, y los precios vuelven a bajar. ¿Qué pasa con el dólar? Que es a donde quería llegar. El dólar se comporta como una moneda. Hay oferta y hay demanda. Si hay mucha gente comprando dólares, que es demanda, y hay pocos ofreciendo, el precio se sube. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? Por la inestabilidad del mercado de valores, dada todos los efectos de las políticas de Estados Unidos. Pero cuando la economía vuelve y se estabilice y haya más tranquilidad, una característica del mercado de valores es que es muy nervioso, muy nervioso. Se va a subir, subir, vendo acá y compro acá, y eso empieza a subir y a bajar los precios de unos u otros activos que se negocian. Entonces, cuando ya se estabilice, seguramente entonces ya la gente deja de ir a comprar dólares, ¿sí? Y entonces vuelve y baja la presión y el precio vuelve y baja. Les decía que el Banco de la República hace una cosa. Si el dólar se empieza a poner, ayer, en esta semana creo que pasó de 4.100 a 4.300 y seguramente la van a tratar de seguir subiendo. Pero si llega a 5.000, 5.200, es muy perjudicial para la economía porque todo lo que compremos importado se nos va a disparar de precio y va a causar inflación. Y sabemos el daño que tiene la inflación en la economía. Entonces, ¿cómo hace el Banco de la República en el momento en que diga, de aquí no puede pasar más? El problema es porque hay mucha gente comprando dólares y hay pocos ofreciendo. Entonces yo voy al mercado y vendo dólares. ¿De dónde los vendo? De mis reservas internacionales como estado que tengo. Por eso es tan importante el comercio internacional, porque en la medida que mis exportaciones sean mayores que mis importaciones, mi saldo en dólares va a ser más grande. ¿Sí? La economía de uno, en medida que mis ingresos sean más grandes que mis gastos, si yo me gano 1.000.000 y gasto 500, guardo 500. Si los dólares que entran por exportación son mucho más grandes que los que salen por importaciones, tengo ahí un saldo que es la balanza cambiaria que lo van a ver los estudiantes de economía más adelante. Y La entonces tengo Y51. dólares para llegar a intervenir en el mercado para que no se suba más. Las Y lo mismo 10:51. cuando pasa lo contrario, si el dólar empieza a ponerse muy barato, hay mucha gente ofreciendo y pocos comprando, y el dólar se baja de 4.000 a 3.500 a 3.000, ¿es malo para quién? Para todos nuestros exportadores y va a afectar la economía, que van a perder plata. Entonces, ¿qué hace el Estado? Va y compra dólares para que vuelva y se estabilice. Pero el Estado interviene cuando hay unos momentos dados, mientras tanto lo deja al libre mercado. Entonces, eso es política monetaria combinada con política exterior, ¿sí? Para entender las cuatro políticas. Pero bueno, en las funciones del Estado a la economía, que es el tema que estábamos viendo, quedó bien explicado, ¿sí? Que dentro de todo lo que tiene que ver de esa función del Estado, el Estado tiene unas herramientas, unos instrumentos para normalizar la economía, para estabilizarla, y de eso se trata la pregunta 3 de nuestra tarea, ese aprendizaje que con el contexto de cómo se vive la economía entre positiva y normativa y que la economía normativa es lo que debe ser, ¿sí? El Estado estabiliza la economía para que sea lo correcto para una economía sana, hace uso de esas cuatro políticas. Entonces es importante que comprendan de qué se trata cada una de las cuatro políticas para que puedan contextualizar, no solamente para la tarea, buscar la noticia que sea coherente con la política, si la he comprendido, sino para que ustedes comprendan en el diario vivir su economía y la economía del país. Yo estoy seguro que después de este curso ustedes van a comprender mejor por qué pasan las cosas desde el punto de vista económico, social y político en el país y en el mundo, ¿sí? Porque han aprendido todos estos temas de la política. Cada vez que el Estado llegue a final del año y diga, bueno, señores empresarios van a reunirse con los señores trabajadores para acordar el salario mínimo. Inmediatamente ustedes dicen política de rentas, porque todo lo que sea de los ingresos de los trabajadores tiene que ser, o de las familias, tienen que, de una vez lo digo, política de rentas. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Pone a los empresarios, a través de los gremios,
agente económico empresas, con el agente económico familias, trabajadores, representados en los sindicatos y centrales obreras, a que definan cómo va a ser el incremento del salario mínimo el año entrante para que no se pierda capacidad adquisitiva. Por constitución no puede ser inferior al IPC, a la tasa de inflación, tiene que ser de ahí para arriba, pero eso lo negocian entre los dos actores, entre los dos agentes. El Estado solo interviene si no se ponen de acuerdo. Entonces el Estado define, va a ser de tanto, como ocurrió el año pasado, ¿sí? Pero inmediatamente ustedes hablen de que están en la discusión, en el debate, en los diálogos entre empresarios y trabajadores para el salario mínimo, usted dice política de rentas. Ay, aprendí economía. Inmediatamente presenten una reforma fiscal. ¿Qué política es? Las famosas reformas tributarias. ¿De qué política hablamos de una vez? Nos ubicamos. ¿No saben? Perdí mi tiempo todo este rato. Política fiscal. Política fiscal, ¿sí? Porque es de ingresos y egresos del Estado, ¿sí? Cuando el Banco de la República decide que como ha ido bajando la inflación, entonces va a bajar las tasas de interés, inmediatamente yo digo, ¿eso es de la política? ¿Cuál política? Política monetaria, profe. Política monetaria. Profe, ¿por qué el Banco de la República dijo que a partir de mitad de año iba a bajar los intereses? O sea, ¿eso porque es que se está llegando Es una la expectativa. ¿Va bajando o por qué No, se está dando eso? No, es una expectativa que ellos creen que a mitad de año puedan bajar las tasas de interés porque ya la inflación también ha bajado. Lo que pasa es que para proteger a nuestra capacidad adquisitiva, ¿sí? El banco tiene una de sus principales obligaciones es que la gente tenga plata para comprar las cosas, porque así no se afecta la economía. Si nosotros no tenemos plata, si cada día nos cuestan más las cosas, compramos menos cosas, ¿sí? Y toda la economía se resiente, ya lo sabemos. Los sectores empresariales venden menos porque no podemos comprar, no tenemos la plata. Y eso es por culpa de la inflación. Entonces, el Estado dice, una de las variables que podemos controlar para que la inflación no suba es el dinero circulante. Si la gente tiene plata para qué comprar, sale a comprar vía crédito. Si el crédito está muy barato, uno presta plata para ir a comprar cosas. Y cuando volvemos a los conceptos de mercado, cuando la demanda presiona la oferta, los precios suben. Si hay mucha gente comprando porque tiene capacidad adquisitiva, ¿sí? Los precios suben en el corto plazo, ¿sí? Y no queremos que los precios suban. Y el Banco de la República dice, no podemos permitir que los precios suban, que haya inflación. Entonces vamos a encarecer el crédito. Ponemos crédito caro para que la gente no tenga plata vía crédito para salir a comprar cosas. Entonces, en la medida que la inflación va bajando, ellos también van dando la tasa diferente. El gobierno ha pedido que por favor la bajen para dinamizar la economía, pero es que el banco dice, pero a mí me da miedo que si bajo mucho las tasas de interés, la gente se endeuda comprando cosas y no vuelve y no suba la tasa de inflación. Ellos prevén que para junio ya ha bajado la tasa de inflación lo suficiente como para también bajar las tasas de interés, ¿sí? Si yo veo una noticia que me dice que, y la vi ayer, que el gobierno está pensando en ponerle aranceles a ciertos productos americanos. Inmediatamente digo, esto es política ¿de Del qué? exterior. ¿De la qué? Exterior. Política exterior, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé qué trata cada política, cada vez que ocurra algo en el país o en el mundo, yo ya puedo identificar qué tipo de política es, qué medida está el gobierno en el marco de determinada política. De eso se trata el aprendizaje de ese tema, que es parte de la visión de la economía, que es parte de las funciones que tiene el Estado con estos instrumentos. Pregunta más sobre esos dos temas, funciones del Estado y economía normativa.
No más. Bueno, entonces, nos queda un tema, los ODS. Una de las funciones que tiene el Estado tiene que ver con el desarrollo humano, donde algunos dicen desarrollo económico. Sabemos que es crecimiento económico. Todo lo que el Estado puede hacer para que las empresas vendan más y haya crecimiento de nuestra producción, o sea, Producto Interno Bruto es la cantidad de producción de todos los sectores de la economía en un año, que comparado con un año anterior sabemos si producimos más o producimos menos, pero es una variable cuantitativa, no necesariamente porque crezca la economía desde el punto de vista de cantidad y valor de producción, quiere decir que vamos a vivir mejor. De hecho, hay países con altos crecimientos económicos, pero con unos índices de desarrollo que son las condiciones de vida miserables. ¿Por qué? Porque están muy basados, en África uno ve países que están basados en la exploración minera de diamante, petróleo, carbón, muchas otras cosas de empresas multinacionales, ¿sí? Y eso se suma dentro de la producción de un país, pero la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura es pésima, viven en miseria, entonces no necesariamente una cosa y otra. Lo ideal es que un Estado se preocupe que si crecemos económicamente, también crezcan las condiciones de vida de las personas. Hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Luz Dari. Qué pena silenciarla. Entonces, el Estado no solamente debe fijarse en que crezcamos económicamente, sino que también crezcamos en las condiciones de vida, que mejoremos las condiciones de vida. En ese sentido, hablamos del desarrollo económico, desarrollo humano sostenible. Y desde el 2015, si ustedes leyeron los documentos, ¿sí? 170 y pico de países se comprometieron con unos objetivos de mejorar las condiciones de vida. Mire, es el único mayor es He recomendado varias veces, por favor, micrófonos cerrados si no van a intervenir. Y ese compromiso también lo firmó Colombia en Naciones Unidas desde el 2015. Y era en un horizonte de tiempo que al 2030 hayamos mejorado condiciones de vida. Y se fijaron 17 objetivos temáticos, cada uno de los 17 pues tiene una orientación de un tema diferente para mejorar. ¿Cuál es el sentido de que ustedes conozcan los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Sí? Y se comprometan, que es un ejercicio casi que una obligación de todos, tratar de aportar al cumplimiento de esos objetivos. Somos parte del Estado, somos parte de un país, somos parte de una vida social económica. Somos parte de un propósito de que cada vez tengamos mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación, mejores condiciones de vivienda, un mejor planeta, más tolerancia, equidad. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer y conocer en ese documento que les entregamos los 17 objetivos. Y le pedimos que escogiera 5 en los cuales ustedes puedan describir de qué se trata ese objetivo, cómo cada uno de ustedes se va a comprometer con 5 de esos objetivos, porque eso es obligación nuestra. O no es obligación que yo cuide el planeta, o no es obligación para vivir mejor que yo estudie más, o que le enseñe a alguien, o no es obligación de cuidar mi salud o la de los demás. Todas esas son obligaciones nuestras, ¿sí? Pero tenemos que comprometernos. Y más allá de la tarea de 5 objetivos para cumplir y para que me pongan ahí 40, 45 puntos, no sé, no recuerdo cuántos dicen, voy a escoger este, digo que me comprometo, es tener la conciencia, ¿sí? De que yo también soy parte del problema, pero también soy parte de la solución. Tener la conciencia de que voy a hacer unos compromisos, ojalá, más allá de la tarea de los 5, en muchos otros compromisos, que voy a dar mi aporte para que tengamos un mundo mejor. ¿Sí? Que yo tenga ese compromiso con esas responsabilidades que tenemos los habitantes del mundo para tener un mundo mejor. De eso se trata.
Y quiero que veamos un videito muy interesante sobre el tema, que nos va a ayudar a comprender mejor. Perdón porque me quedó pegado este. Muéstrelo. ¿Me confirman si ya ven la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Señor. Sí, profe. Y Sí, señor. se alcanzó a escuchar un sonidito, ¿cierto? Bueno. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? ¿Qué les pareció el video? Muy reflexivo, muy bueno. ¿Nos puede regalar el link al Sí. chat? ¿Habían oído antes de abordar este curso el tema de los ODS? No, yo nunca, pero sí había, o sea, no he escuchado ODS como tal, pero sí he escuchado los objetivos, sí, en ciertas reuniones he escuchado sobre justicia y paz, que son lineamientos, digamos, que tienen cada país también que van enfocados, pero no he escuchado que eso estaba dentro del tema de ODS. Bueno, ¿cuántos años hemos perdido de conocimiento y compromiso de ese tema? Empezó en el 2015. Estamos en el 2025. Y la idea es que el 2030 se están haciendo mediciones. Ustedes vieron que cada objetivo está ligado a una serie de proyectos que están siendo medidos en los países, ¿sí? Por ejemplo, la universidad se comprometió con la UNESCO, que es la División de Educación de Naciones Unidas, al cumplimiento de educación con calidad y le reporta allá a esa medición todo lo que la universidad hace con ustedes, ¿sí? El mejoramiento de calidad con educación, todos los mejoramientos que hacemos en recursos tecnológicos, todo eso se lo reporta porque es el aporte que la universidad tiene en el ODS de educación con calidad para el cumplimiento. Nos quedan 5 años. Los informes que he conocido por ahí dicen que no hemos avanzado mucho, es decir, no hemos hecho la tarea, no nos hemos comprometido, ¿sí? En materia ambiental, sobre todo, no son suficientes, que es tal vez la parte más preocupante. Ahí les dejé en el chat el enlace y le voy a dejar el otro enlace, el del papel del Estado en la economía, también. Por lo que le dije, 4 minutos de video tiene elementos suficientes para mejorar su ensayo. Bueno. Alguien me dijo que no entendía muy bien lo de los CDS, ahora lo entiende mejor, que es una de las funciones del Estado, prever que tengamos un desarrollo humano sostenible y los compromisos que tiene nuestro Estado como firmante de los ODS en el aspecto de esa función del Estado, lograr tener mejores niveles de vida. Cuando disminuye la pobreza, como hemos conocido últimamente unos informes, ¿sí? Estamos aportándole como Estado al primer objetivo. Recuerda que el primer objetivo es disminución de la pobreza, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, aportarle a la disminución de la pobreza, a ese objetivo. Sí.
Sí, somos agentes también. ¿De qué manera? Pues trabajando, invirtiendo, pues nosotros también podemos ser, no solamente el Estado es el que genera empleo, nosotros también podemos ser agentes de generar empleo. La verdad no sé si estoy errado o no. No, sí, puede ser. Pero mire que hay una cosa que de pronto ustedes hacen, en sus casas hacen, que no lo ubicamos dentro de ese primer objetivo. Ustedes son católicos, tal vez algunos o todos. Cuando van a misa en el atrio de la iglesia, adelante, ¿ven un canastico con frecuencia? Sí. ¿Sí? ¿Para qué es ese canastico? Para dejar la plática. Las ofrendas. Sí, pero no es tanto para dejar la plata. Eso es una recolección que pues uno le dice ofrenda, pero pues esos son para la iglesia, ¿no? Para ayudar a digamos cierta, porque por ejemplo aquí la iglesia no todos lo recogen para la iglesia. Aquí por ejemplo ahí pasó algo con tal familia, entonces de ahí también se sacan. Pero el ejemplo del canastico es porque uno llega y lleva 2 libras de chocolate y las mete allá. La otra señora llevó, qué sé yo, una canasta de huevos y lo pone allá y todo. Y la iglesia, esto no es para el consumo del sacerdote, es para llevarlo a unas familias que ya han identificado muy pobres, que están aguantando hambre, comen muy poquito y se los dan. Eso son compromisos con ese primer objetivo. Cuando nosotros nos desprendemos de algo para que otra persona tenga menos pobreza, estamos contribuyendo a disminuir. Eso como para poner un ejemplo muy, muy sencillo, pero habrá muchas otras formas. Cuando ustedes leyeron cada uno de los objetivos, habían muchas sugerencias de en qué me puedo comprometer. Y seguramente habrán otras que no están ahí, ¿sí? Pero todo conlleva a que como nosotros somos parte de la sociedad, del mundo económico y social y político, ¿sí? Podemos hacer mucho por mejorar. Porque muchas personas yo las veo y se quejan y juzgan y critican, pero no están haciendo mayor cosa por mejorar la sociedad y se ven individualmente nomás, no se ven colectivamente. Y entonces esa es una mentalidad que hay que cambiar. Mientras nosotros actuemos muy individualmente y no colectivamente, pues difícilmente vamos a mejorar las condiciones de vida nuestras, de nuestra comunidad, a nivel local, a nivel más grande, a nivel global. ¿Cómo creen ustedes que yo, cuando voy a una cafetería y pido un jugo y me lo sirven con un pitillo plástico, impacto el objetivo del mundo marino? Porque está haciendo parte, pues, en el momento que usamos eso, hacemos parte de dañar, de generar más impacto en el ambiente. O sea, no debemos hacer eso. No deberíamos usarlo, pero Ustedes no se imaginan la cantidad de tortugas marinas que mueren por ingerir pitillos plásticos, porque los confunden con gusanos de los cuales ellos se alimentan. ¿Y cómo llegó un pitillo plástico que aquí yo en Vélez, ¿sí? Lo utilicé? ¿Cómo llegó al mar? eso Porque es lo muy echaron a fácil. la basura y porque alguien de la basura terminó botándolo a una quebrada y porque la quebrada lo llevó a un río y el río llegó a otro río que desembocó en el océano y terminó en el océano. La cantidad de plásticos, microplásticos que hay en la vida marina es absolutamente increíble cómo estamos impactando con los plásticos y microplásticos. Y como ya hay estudios de que pescados que consumimos de la vida marina y de ríos están llenos de microplásticos y nos estamos llenando nosotros de microplásticos. ¿Y todo por qué? No hemos contribuido, ¿sí? Muchas entidades con responsabilidad social de restaurantes y bares ya utilizan pitillos desechables, ¿sí? Entonces es que pensemos cómo nosotros en cosas tan cotidianas que nos damos cuenta de cómo estamos impactando en muchos de esos objetivos de desarrollo del milenio.
Pero bueno, esa era como las reflexiones y para que entiendan el contexto de por qué tenemos que comprender y aprender el tema de los ODS dentro de la tarea, que no es simplemente una tarea, vamos mucho más allá de una tarea para obtener una calificación. Yo les voy a compartir también un enlace para que por favor me regalen la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción es la evaluación que ustedes me van a hacer a mí. Profe, de yo esta tengo una sesión. última pregunta. Señora. Cuando usted habló, pero devolviéndome un poco al tema de las políticas, digamos eso que entre comillas cree el Banco de la República de que le puede llegar a bajar los intereses a los préstamos, eso va dentro de la política monetaria, eso aplica ahí, eso va dentro de la política monetaria. Es política monetaria. Mire, cuando hablamos de política monetaria decimos moneda. Moneda es la cantidad de circulante que hay en la economía. Pero la moneda tiene un precio, ¿sí? Nuestra moneda tiene un precio, que no son los 20 pesos, ¿sí? Tiene que ver con la tasa de interés, porque cuando a mí me dicen, oiga, me presta plata, yo le digo, sí, pero si me paga tanto interés, le estoy poniendo un precio a mi plata, a mi moneda. Cuando yo voy al banco y digo, tengo aquí una platica para guardar, ellos le dicen, le podemos pagar tanto de interés por un depósito de término fijo. O sea, tiene un precio, las monedas se comportan como mercancía y por eso están en el mercado, ¿sí? La entidad financiera lo que hacen cuando captan es reciben dinero y pagan por ese dinero y ellos lo trabajan como cualquier mercancía, ¿sí? Pero también cuando prestan, cobran por ese dinero. Eso se llama tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es un tema íntimamente relacionado con la moneda y es parte, obviamente, de la política monetaria. Manejar el valor de la moneda, que es las tasas de interés. Bueno, ya les compartí el enlace de la evaluación, que por favor, si no tienen más preguntas. Profe, ¿y la reforma laboral y la reforma a la salud, esos son de política fiscal? O sea, esas reformas que hace el gobierno, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, la laboral que no usa paso, la de la salud, ¿eso es de política fiscal? ¿Qué busca la reforma laboral? Dígame uno de los puntos de la reforma laboral. Mejorar la calidad, la laboral. Pues la reforma actual buscaba mejorar el tema de aseguramiento de los empleados, ¿sí? De que No, esa es la reforma pensional, ¿sí? De las pensiones. La reforma a la salud es prestar. La reforma laboral, un temita, un punto, por ejemplo, dicen, ya las horas extras nocturnas no serán a partir de las 10 de la noche, sino a partir de las 7. Anteriormente estaba a las 6, nos la quitaron y la pusieron a las 10, y entonces ahora la reforma dice que no, que sea a las 7. Sí, a ese punto iba. Bueno, ¿y qué significa que a usted le paguen, ¿sí?, sus horas trabajadas, no a partir de las 10, sino a las 7? ¿Qué significa para usted? Si trabaja a las 8, a las 9. Monetario. Pues para mí sería monetario. No monetaria, porque monetaria tiene que ver con el circulante de nuestra moneda a nivel global. ¿Qué significa para usted, para su bolsillo? No sé. Si usted antes trabajaba hasta las 9 de la noche y no le pagaban horas extras nocturnas, y ahora si aprobaran la reforma laboral de 7 a 9 le van a pagar horas extras nocturnas, ¿qué significa para su bolsillo? Pues un aumento. Va a ganar más, va a tener más ingresos. Ingresos significa en economía renta. Mis rentas, mis ingresos van a ser mejores. Entonces, ¿de qué política es? Eso sería política de renta. De renta. O sea, es decir, que cada reforma todas no van enfocadas, o sea, dependiendo uno analiza y mira qué tipo de política es. O sea, yo pensé que todas eran fiscales.
No, fiscales solamente tiene que ver con ingresos y egresos del Estado. Y con ingresos todo lo que tiene que ver con impuestos, porque el Estado los ingresos los recoge de impuestos. ¿Sí? Pero por eso le digo que no han estudiado bien el significado y el sentido de cada una de las políticas. Por eso la confusión. Política de renta es todo lo que tiene que ver con mejorar mis ingresos como ciudadano. Que me paguen el domingo ya no sencillo, sino doble, como hacía antes. Antes me pagaba triple, ahora dice que paguen 2 veces, porque es mi día de descanso, pues me lo tienen que pagar porque hace parte de los 30 días de mi salario, pero como lo trabajé, tienen que darme el valor de otro día más. Y la reforma a la salud, que esa no sería de aumento de dinero, sino con mejorar la salud de cada uno. Claro, pero esa no hace, la reforma de la salud hace parte de las reformas sociales y no económicas. ¿Sí me entiende? Sí, señor, ya entiendo. Bueno, me estaban preguntando por ahí que el CIPAS, mire, pues aquí su nombre y apellido, están viendo en mi pantalla, nombre y apellido de cada uno, su código, que es la identificación, nombre del CIPAS, ¿cómo se llamará este CIPAS? Agregados nacionales. Agregados nacionales. Los agregados nacionales, profe. Porque es el tema de esta unidad que estamos aprendiendo. Nombre del docente que dinamiza este CIPAS. Germán Guarnizo. Germán Guarnizo. ¿A qué zona pertenecen ustedes? ¿Y qué centro? Unos en Vélez, por acá debe estar Vélez, ahí está Vélez. Otros eran de, qué sé yo, de Barranca, de Cúcuta, de aquí está Barranca, Bucaramanga, aquí está Cúcuta. Entonces, a donde ustedes están ubicados, zona y centro. ¿Cuál es el periodo académico? 1601. En el primer periodo, 16 semanas. ¿Cuál es el alcance de CIPAS? Al principio dije que aquí están los estudiantes de Fundamento de Economía. ¿De qué zona? De la zona centro-oriente. Entonces, ustedes pertenecen, el alcance es zonal, ¿sí? Zonal, porque es para la zona centro-oriente. La tipología, primera matrícula, es este. ¿Cuál es el curso académico? Fundamentos de la economía. Fundamentos de economía. O sea, 8 días de curso académico. Matemática financiera. Y no, este no es el CIPAS de matemática. No, ¿qué tema había visto hoy que sea matemática financiera? No, fundamentos de economía. ¿Cuál es la unidad académica a la cual pertenecen ustedes? ECACEN. CACEN es la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económica y Negocios. ¿Quién hace parte? El programa de Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Negocios Internacionales, todos esos. Pero seguramente aquí hay estudiantes de EXISA, Escuela de Ciencias de la Salud. ¿Por qué? Porque muchos no, todos los estudiantes de Regencia en Farmacia ven Fundamentos de Economía. Y el resto, pues ya es la evaluación que ustedes van a hacer a esta sesión. Que nos permite ver después el consolidado de todas esas evaluaciones, aspectos que de pronto vamos a mejorar, observaciones que ustedes hacen para que sea más efectiva y mejore estas sesiones. Entonces, con este licenciamiento ya podemos dar por terminado esta sesión. Recuerden, ¿cuándo cierra esta tarea? El 11. El 11 de abril. Menos de una semana, el próximo viernes. ¿Qué tengo que hacer para que mi tarea me salga bien y sobre todo mi proceso de aprendizaje? Compartir el foro para que el tutor haga la Participar en el foro.
Primero, estudiar mucho. Y una vez estudie, decirle a mi docente, profe, este ensayo me está quedando bien, abordé todos los temas. Profe, los objetivos de desarrollo del milenio están bien redactada mi reflexión de cada objetivo y mi compromiso. Profe, en el marco de esta política, esta noticia es coherente y pienso lo que digo ahí, cómo impacta la economía de esa noticia, está bien. Eso tienen que hacer. Hay estudiantes que me dicen, pero si es que yo estudié y leí, investigué, ¿y por qué me fue mal? Le dije, usted vio la abuela, no, 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 yo investigué. ¿Sí? ¿Usted alguna vez me dijo, cómo voy? No, profe. Bueno, por ahí está su calificación. No hizo un proceso de aprendizaje como debe ser. ¿Sí? Y sobre todo es siempre la mano del tutor. El tutor es para orientarles su aprendizaje. Si yo nunca le digo cómo voy, pues puedo ir mal y pensando que voy bien. Entonces, casi 100% de estudiantes que se dejan orientar el aprendizaje tienen el máximo puntaje. O si fallan por poquitos y cosas de la estructura. Por ejemplo, que no supieron redactar los objetivos, que no pusieron las conclusiones, que la bibliografía les quedó mal. Entonces no lo va. Pero en la parte disciplinar de los contenidos de aprendizaje les va bien porque se dejaron orientar. No les dicen, no, le falta, vuelve y tome el estudio de esto, revise este documento, mire, vuelve y aprenda de estas cosas porque se dejan enseñar. ¿Vale? Entonces, compromiso, estudien mucho, utilicen todos los recursos que le hemos dado. Avances de la tarea. Como se cierra el viernes estaré revisando los avances y los tutores que lleguen del jueves. Profe, pero es que no me revisó el avance. ¿Cuándo lo hizo? Voy y miro. Ah, se cerraba el viernes 11 y me lo envió a las 7 de la noche. No, yo tengo un horario laboral que termino a las 5 o 6 de la tarde. Créame, la cantidad de revisiones que piden el día del cierre a las 10, 11 de la noche. Pero es que no me reviso, pues que uno no es 24/7, no está conectado a toda hora en la plataforma mirando qué avances. Nosotros tenemos unos horarios laborales. Entonces no se dejen coger el día tampoco, ¿vale? Y entreguenlo oportunamente. Todos ustedes que están hoy acá, ¿están al día con las tareas? Presentaron, por ejemplo, la tarea 1, la tarea 2, especialmente la No. 2. Yo Camila, sí, sí, señor. ¿por qué? Porque a los que no presentaron la tarea 2 Sí, les hemos sí, enviado una y otra vez oportunidades de que recuperen. Últimamente les enviamos a los que tuvieron menos de 60 puntos, que es la nota probatoria, y a los que no la presentaron una oportunidad, un recurso para recuperar la tarea. Y la verdad, no he recibido muchas respuestas. Va a seguir ahí en cero. Entonces, si alguien tiene pendiente, comuníquese con el tutor. Y nada, desearles un feliz fin de semana. Ojalá aprovechen estudiar para que ya la semana entrante yo pueda encontrar en los que tiene que ver con mis 170 estudiantes de los 560 que están en la zona, orientarlos. Muchas gracias. Regale mi cámara finalmente para por lo menos que quede en la grabación y la capturas el. Gracias a usted, profe, muy amable. Bueno, gracias Diana, Wendy, Víctor, Caterín. Ya se le una captura de pantalla. Listos. Compartir ahora con. Bueno, voy a cerrar la grabación. Y nuevamente les agradezco y a estudiar, chicos.
Gracias, doctor, que esté Hasta bien. luego, profe, gracias. Gracias, profe, muy amable.